Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre la atmósfera. Días anteriores, en sesión anteriores, habíamos estado hablando sobre la estructura de la Tierra y habíamos iniciado con la capa líquida de la Tierra, que es la hidrosfera. Ahora aquí entonces estamos hablando o estaremos hablando sobre la atmósfera, entendiendo la atmósfera como esa envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera está formada por una mezcla de gases denominada aire. Así como por ejemplo nosotros decíamos que la capa líquida de la Tierra era la hidrosfera, que la capa sólida era la litosfera, ahora vamos a decir que la atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra. En este caso, podríamos decir que la atmósfera entonces está formada ¿por qué? Por una mezcla de gases denominada aire. Pero ¿qué pasa con ello? Entonces vamos a encontrar elementos como el nitrógeno, vamos a encontrar también, seguida del oxígeno, vamos a encontrar algunas cantidades de argón, de anhídrido carbónico. Estos cuatro componentes constituyen el 99,9% del volumen de la atmósfera en general. Y esto pues también vamos a tener en cuenta que en la atmósfera también nosotros vamos a encontrar no solamente esos gases, sino también hay que añadirle el vapor de agua, ¿sí? Cuya cantidad también varía según la latitud geográfica y el tiempo, ¿sí? Entonces, el vapor de agua atmosférico es simplemente que agua extraída de la hidrosfera por evaporación, que volverá a ella mediante las precipitaciones o lluvias. Entonces, de acuerdo también a qué, al ciclo del agua. Podemos encontrar entonces que la atmósfera está también dividida en capas. Dentro de esas capas entonces vamos a encontrar la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La capa más cercana de la troposfera, ¿sí? La capa más cercana es la troposfera. ¿Más cercana a qué? A la superficie terrestre. Más cercana entonces es aquí donde vamos a encontrar ese componente de gases un poco más densos, ¿sí? En esa capa de la troposfera. Pero también entonces es necesario entender que esta es la capa que está en contacto con la superficie terrestre y que alcanza por lo menos una altura entre 14 a 16 kilómetros en las zonas ecuatoriales y unos 8 a 10 kilómetros en las zonas polares. Esta troposfera, entonces como pueden ver en esta imagen, vamos a encontrar unos kilómetros, ¿sí? Entonces de acuerdo a una altura, unos kilómetros de altitud en este caso, así se van a ir diferenciando cada una de estas capas. ¿Listo? Y aquí pues vamos a encontrar unas zonas de intersección, que también hacen parte de estas capas de la atmósfera. Entonces, para ya hablar sobre la troposfera, como tal, entonces esta capa tiene que el aire que respiramos y las nubes. El aire es más denso en esta capa que en otras capas. De hecho, la troposfera contiene 3/4 de la masa de toda la atmósfera. Eso es apenas una generalidad. Entonces, como tal, recuerden que la troposfera es la capa con la que nosotros tenemos que, o la que está en contacto con la superficie terrestre. Recordemos ello. ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí pueden ver aquí que un avión. Entonces, no solamente están las nubes, sino también vamos a encontrar quizás algunos aviones, algunos vuelos comerciales, pero sin embargo, no todos van a estar en la troposfera. Ya vamos más adelante a observar qué pasa. Resulta que en la troposfera nosotros vamos a encontrar algunos fenómenos, ¿sí?, atmosféricos que se van a presentar y que son muy conocidos por nosotros. Entonces, dentro de esos fenómenos
atmosféricos nosotros vamos a encontrar los relámpagos, vamos a encontrar los truenos, vamos a encontrar la lluvia, ¿sí? Aquí vamos a ver rayos, vamos a encontrar la nieve. Todos estos son fenómenos atmosféricos, pero que se presentan en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera. Entonces aquí ya vamos a encontrar o vamos a hablar sobre la segunda capa de la atmósfera, que es la estratosfera. Esta también es muy importante porque allí nosotros vamos a encontrar la capa de ozono. Entonces es la capa que se extiende por encima de ¿qué? De la troposfera hasta unos 50 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Aquí la temperatura también va a aumentar con la altitud, al contrario de lo que ocurre con las capas superiores, en la capa superior o la inferior. Y en esta región, ¿sí? En esta región es donde se producen diferentes procesos radiactivos, dinámicos y químicos. Y en esta en específico, entonces recordemos que predomina el ozono. Aquí vamos a encontrar esa capa de ozono. ¿Qué es el ozono? Es un gas originado, ¿sí? En la disociación del oxígeno por la acción de los rayos ultravioletas. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esta segunda capa de la atmósfera, porque allí encontramos que la capa de ozono. Entonces aquí, como podemos ver ahí, bueno, entonces se trata del estrato atmosférico en el que vuelan los globos meteorológicos y la mayoría de los vuelos comerciales. Tan solo algunas aves o especies de aves y algunas bacterias aéreas habitan en esta región. Entonces sí quiero que tengamos en cuenta que aquí, por ejemplo, hablo de que la mayoría de los vuelos comerciales también están aquí en esta capa. Pero también hablábamos que en la troposfera también nosotros íbamos a encontrar vuelos comerciales. Sin embargo, va a ser mínimo, ¿sí? Va a ser mínima la actividad que vamos a encontrar en la troposfera. Pues porque solamente vamos a encontrar aquellos vuelos comerciales o aviones como tal que pueden de pronto no tener las condiciones mecánicas, ¿sí? Como para poder llegar a la segunda capa de la atmósfera. Entonces, igual, para la mayoría de los vuelos comerciales es mejor la estratosfera porque es más liviana para poder llevar a cabo las rutas aéreas. ¿Qué más pasa entonces en esta estratosfera? Entonces hablábamos sobre la capa de ozono. Entonces aquí podemos ver en otras ocasiones, en cambio, la creación de agujeros en la capa de ozono, o sea, de regiones desprotegidas, fue debido al uso indiscriminado por parte de la humanidad de gases clorofluorocarbonatados, ¿sí? En aerosoles y gases de refrigeración, los cuales al escapar hacia la parte de arriba se almacenan en la estratosfera, impidiendo la formación del ozono. ¿Qué pasa con esto? Resulta que esa capa de ozono, ¿sí? Ya dijimos que era, resulta que ese gas lo que hace es protegernos a nosotros ¿de qué? De los rayos solares. Pero resulta que nosotros, por las diferentes actividades que nosotros vamos desarrollando, entonces lo que estamos haciendo es creando, ¿sí? Unos agujeros, permitiendo que se vaya debilitando esa capa y se vayan formando unos agujeros como el que está aquí. A esto le llamaríamos un agujero en la capa de ozono. Y si hay varios agujeros, pues lógicamente los rayos solares van a llegar directamente y van a causar muchos daños. Entonces lo ideal es que nosotros cuidemos, ¿sí? Cuidemos esa capa de ozono
para que así pues nos protejamos directamente de los rayos solares. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la destrucción de la capa de ozono para nosotros? Que esto va a generar cáncer de piel. Aquí hay unos ejemplos. Que es en este caso el cáncer de piel es la enfermedad más conocida relacionada con la radiación ultravioleta, ¿sí? ¿Ve? Cuando tomamos el sol sin protegernos o no lo hacemos adecuadamente, pensamos que no va a ocurrir nada, ya que la enfermedad no aparece al momento, sino con el transcurso de los años. Entonces, una consecuencia de la destrucción de la capa de ozono precisamente es que ya en este caso cáncer de piel. Otra consecuencia es la afección al sistema inmunológico. Entonces, ¿qué? Reduce la capacidad de nuestro organismo para protegernos de enfermedades infecciosas. Entonces, cada vez que nosotros no nos protegemos, ¿sí? Que lastimosamente pues esa capa de ozono, si nosotros no somos conscientes, pues realmente se van a generar grandes agujeros en las cuales pues vamos a ver afectada la vida humana, pero también la vida animal y vegetal. ¿Qué otro tipo de afección? Entonces puede haber alteración de la visión. Entonces ahí cuando aparecen las cataratas, que nosotros continuamente tenemos esa vista cansada cuando salimos o nos exponemos mucho tiempo al sol, entonces se va a generar también alteración de la visión. Entonces es necesario cuidarnos con unos buenos lentes, usar la protección debida para nuestros ojos también, así como lo hacemos para la piel, usando protectores solares. ¿Qué otro tipo de problemas? Entonces aquí vamos a encontrar problemas respiratorios como el asma. Entonces eso también es de acuerdo a las capas bajas de la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el O3, va a contaminar, entonces no se va a generar esa protección completa que nos permite la capa de ozono, y así entonces vamos a tener en cuenta que va a generar problemas respiratorios. Hay afectación animal y vegetal, entonces también va a cambiar los tiempos de floración, de crecimiento, reducción de la producción de las cosechas. Los animales entonces también van a ver afectado, ¿sí? Esa reproducción se va a ver reducida, esa reproducción en este caso en las superficies marinas, por ejemplo, va a afectar entonces las dinámicas que se van generando por causa de la capa de ozono que ha sido poco a poco o que está siendo poco a poco destruida por causa de las actividades que nosotros como seres humanos realizamos, sin tener en cuenta que lo que hacemos pues hace daño a toda la tierra y a toda la vida que existe en ella. Entonces aquí quizás el elemento más importante de la estratosfera sea la capa de ozono, que absorbe un importante porcentaje de la radiación solar que en este caso ingresa a la Tierra del espacio. Dicha radiación, de impactar directamente la superficie terrestre, tendría consecuencias dañinas para la vida y para la estabilidad climática del mundo. Entonces, ya nosotros vimos algunas de las consecuencias para la vida, pero también afecta el clima. Entonces, aquí la presencia de esta delgada envoltura de gases es fundamental para el sostén biótico del planeta. O sea, a veces nosotros no somos conscientes de todo lo que hacemos con esa cantidad de actividades industriales que se realizan, de esas actividades a nivel global, que lo que hacen es depredar con todo lo que existe, y no nos damos cuenta de que en algún momento tendremos que pagar las consecuencias de lo que hacemos nosotros con nuestro propio planeta. Otra de las capas es la mesósfera,
Esta es la capa más alta de la atmósfera en la que los gases están todos mezclados en vez de estar estratificados por su masa. Entonces es la capa, en este caso es la capa terrestre situada entre los 50 a 80 kilómetros por encima de la superficie. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué pasa? Entonces vamos a encontrar que en esta capa, aunque vamos a encontrar quizás actividad en algún momento de algunos meteoritos, no van a poder ingresar gracias a esa mesósfera. Entonces hasta allí va a llegar y no se va a permitir el ingreso de ningún tipo de cuerpo celeste. ¿Qué vamos a encontrar también? Entonces la ionosfera, que en este caso se extiende entre los 100 y los 400 kilómetros de la Tierra. Allí la radiación solar hace su primer contacto con nuestro planeta. Esta capa interactúa con fotones del extremo, en este caso ultravioleta, antes de llegar a la superficie terrestre. Aquí, como pueden ver, entonces es una parte muy activa de la atmósfera y crece y se encoge dependiendo de la energía que absorbe el Sol. La temperatura en la atmósfera aumenta a medida que aumenta la distancia respecto a la Tierra. En esta vamos a encontrar también unos fenómenos muy hermosos que nosotros apreciamos como seres humanos, y en este caso es la aurora boreal y la austral. Entonces se producen cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Entonces aquí vamos a encontrar todo este fenómeno de luces que algunos podrán apreciar, en este caso por medio de estas imágenes, todo este juego, ¿sí?, de colores que se dan, se le llama aurora boreal y austral. Boreal porque están en este caso dirigidas al polo norte, y austral al polo sur. Pero son fenómenos muy hermosos que nosotros podemos apreciar, ¿sí?, desde nuestra superficie terrestre. Podemos apreciar esto que pasa en esta capa de la atmósfera, que es la ionosfera, o también llamada termósfera, la aurora boreal y austral. Entonces estos también serían parte de esos fenómenos que podríamos nosotros visualizar. ¿Qué más sucede entonces aquí? Ya vamos a encontrar por último la exósfera, que es la última capa. Es la última capa, ¿sí?, de la atmósfera terrestre, en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior, y en este caso está compuesta de helio e hidrógeno. Entonces aquí, como pueden ver, la exósfera es el límite de nuestra atmósfera. Esta capa separa el resto de la atmósfera del espacio exterior, y es allí donde nosotros vamos a encontrar los satélites artificiales. Entonces esto sería como tal las capas de la atmósfera, recordando que la atmósfera entonces es que la capa gaseosa de la Tierra, que en la primera pues entonces nosotros vamos a encontrar el aire, el oxígeno, pero que ya en la segunda vamos a encontrar específicamente la capa de ozono, la que nos protege de esos rayos solares, y que de esta manera pues no nos van a hacer daño, nos van a permitir desarrollar nuestras actividades diarias, pero también pues que nos van a asegurar la permanencia de la vida humana, de la vida animal y de la vida vegetal. Ya luego entonces vamos a encontrar la mesósfera, que es la que nos protege quizás de aquellos cuerpos celestes que quisieran entrar, y ya con la ionosfera, donde vamos a encontrar otros fenómenos por causa de esa interacción que se va a dar entre el Sol con la superficie
terrestre y en este caso con nuestra atmósfera. Y ya la exósfera, que es la última capa de la Tierra. Recuerden que en la primera capa entonces vamos a encontrar algunos fenómenos importantes que nosotros conocemos como lluvias, tormentas, en este caso eléctricas, que vamos a encontrar relámpagos, truenos, como parte de esos fenómenos atmosféricos que se presentan en la troposfera. Aquí ya entonces vamos a encontrar la importancia de la atmósfera. Entonces primero nos da la posibilidad de la vida en el planeta. Segundo, regula la temperatura de la Tierra. Tercero, es un escudo natural que protege a la Tierra de la intensidad y la peligrosidad de los rayos solares. ¿Y esto en dónde? Gracias a qué? A la capa de ozono, que está ubicada en dónde, recordemos, en la ¿qué? Estratosfera. Y también nos protege contra la caída de meteoritos. Entonces en la mesósfera. Entonces por eso nosotros hablamos de esa importancia de la atmósfera, así como hablábamos en la sesión anterior sobre la importancia de la hidrosfera, así también debemos entender la importancia de esta capa gaseosa.